En diciembre del 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el informe Garantías para la Independencia de los Operadores de Justicia, en el que detalla los estándares mínimos que un Estado debe cumplir para garantizar el acceso a la justicia en el marco de un Estado de Derecho. Objetivos, razonables y sin injerencias políticas deben ser los procesos de selección y nombramiento para los operadores de justicia, especialmente si se trata del máximo órgano jurisdiccional, el Tribunal Constitucional. El Congreso peruano debería asegurar el cumplimiento de estos principios en la elección de sus magistrados. El caso de Javier Ríos Castillo es un claro ejemplo de cómo el poder político puede vulnerar estos principios por intereses subalternos. Como demostraremos, en la gestión parlamentaria 2007-2008, el Congreso violó la Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, su propio reglamento y los principios establecidos por la CIDH, violentando los derechos fundamentales e impidiéndole a Ríos Castillo ejercer el cargo para el que había sido elegido. El 8 de enero del 2007, César Landarroyo, presidente del Tribunal Constitucional, solicitó al Congreso que se inicie la selección de los reemplazantes de los magistrados cuyo periodo vencía en junio de ese año. 11 días después, el 19 de enero, el Parlamento aprueba conformar la comisión especial para evaluar a los candidatos al TC. Los apristas Aurelio Pastor y Humberto Falla, los nacionalistas Freddy Otárola y Eduardo Espinosa, Rolando Sousa del Fujimorismo, junto a Johnny Lescano de Acción Popular y Raúl Castro de Unidad Nacional, asumieron la responsabilidad. Pastor fue elegido presidente de dicho grupo de trabajo. Luego de varios meses de entrevistas, evaluaciones y debates, la comisión pudo ponerse de acuerdo, y de los 72 candidatos iniciales hubo una primera selección de 17, que finalmente concluyó con la presentación de la lista de los 4 elegidos para asumir el cargo al Pleno del Congreso. Esto fue lo que ocurrió el 13 de junio del 2007. En la lista de 17 finalistas nos hemos juntado los voceros o los miembros de esta comisión especial y los voceros y hemos tomado un acuerdo esta mañana, Presidenta. El acuerdo es el siguiente. Hemos aprobado por mayoría proponer al Congreso de la República la siguiente relación de candidatos para integrar el Tribunal Constitucional. Los doctores Luis Augusto Alarcón Quintana, Gerardo Eto Cruz, Vladimir Paz de la Barra y Javier Jesús Ríos Castillo. Es el acuerdo, Presidenta, al que se ha llegado con el voto de 5 de los 7 miembros de la Comisión Especial. Por lo tanto, Presidenta, agradeciendo la participación de todos los miembros de la Comisión y de todo el Parlamento Nacional, pongo a consideración del Pleno, en nombre de la Comisión Especial, la elección de los candidatos que han sido ya señalados. Gracias, Presidenta. Gracias. Votación cerrada. Resultado: 84 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones. En consecuencia, se ha aprobado que los señores Alarcón Quintana, Eto Cruz, Paz de la Barra y Ríos Castillo han sido elegidos magistrados del Tribunal Constitucional por haber alcanzado el número de votos que señala el artículo 201 de la Constitución Política y el artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, número 28. Así, Javier Ríos Castillo fue elegido por 84 votos a favor como magistrado del Tribunal Constitucional. Era la segunda vez que por sus méritos quedaba en la terna de finalistas, pero la primera en que el Pleno efectuaba su elección final. Una vez tomada la decisión, el Pleno autorizó a Mercedes Cabanillas, entonces presidenta del Congreso, a ejecutar el acuerdo y emitir la resolución legislativa correspondiente. Aprobada la exoneración del trámite de aprobación del acta, ejecutaremos los acuerdos tomados. El Congreso de la República ha cumplido con su altísima responsabilidad. Muchas gracias, señores congresistas. Quedaba entonces solo promulgar la resolución legislativa, anunciando la elección de los 4 nuevos miembros para que juramenten al cargo. Pero algo pasó. Mercedes Cabanillas decidió no cumplir con la orden del Pleno y no emitió resolución alguna. La Presidencia no ha ejecutado, ni tampoco va a ejecutar, el acuerdo tomado el día de ayer. No hay resolución legislativa, ni tampoco se ha trasladado ningún documento a ninguna instancia.
El mismo 13 de junio, la revista Caretas, adelantándose a su edición impresa, publicó una foto que generaría un escándalo inesperado. Ríos Castillo, almorzando en un conocido restaurante limeño, con los cuestionados Agustín Mantilla, Óscar López Meneses y los militares Roberto Bertis y Germán Cuadra, el día previo a su elección como miembro del TC. Ante el escándalo, altos funcionarios del gobierno pidieron la cabeza de Ríos. El electo magistrado del Tribunal Constitucional optó por no escudarse en la inmunidad adquirida y someterse a una investigación en el Parlamento, para determinar si existió alguna irregularidad en el almuerzo o si esto constituía un elemento que lo descalificara para el cargo. Su carta fue tergiversada por Aurelio Pastor, quien informó así al Pleno. Gracias, Presidenta. Presidenta, como es de público conocimiento, el día de ayer este Parlamento Nacional procedió a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º de la ley correspondiente, que en el tercer párrafo dice lo siguiente: declarados aptos uno o más candidatos, el Congreso procede a la elección mediante votación pública y ordinaria. De la misma manera, Presidenta, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional señala en su artículo 16º lo siguiente: el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional vaca por cualquiera de las siguientes causas. Inciso segundo, por renuncia. Hace algunos minutos, Presidenta, quiero informar a la representación nacional, hemos recibido en el Congreso de la República, en el Departamento de Trámite Documentario, una carta presentada por el doctor Javier Jesús Ríos Castillo, que va a ser distribuida a todos los miembros del Parlamento, pero que en la parte pertinente, Presidenta, dice lo siguiente: por ello, a través de la presente, pongo a disposición del Parlamento mi declinación al nombramiento que he recibido, decisión que le solicito tenga bien poner a disposición del Pleno del Congreso. Yo quería informar esto al Pleno, Presidenta, para que el Pleno cumpla con la aceptación de la renuncia correspondiente, a fin de que inmediatamente la Comisión Especial y la Junta de Portavoces pueda reunirse para poder definir la elección del miembro del tribunal. Una carta de 2 páginas fue resumida así por el presidente de la Comisión Especial. Pero lo que no se leyó intencionalmente fue lo siguiente: asumo plenamente la responsabilidad de mis actos y las consecuencias de los errores que tuviera, pero dejo en claro que no he cometido ningún acto delictivo, ilegal o carente de ética, como hoy se pretende imputarme, por lo cual solicito al Parlamento Nacional, al que dejo en plena libertad sobre mi designación, que abra una investigación sobre estos hechos. Reitero, señora Presidenta, no he cometido delito o acto irregular, por lo que, poniendo mi nombramiento a consideración de ustedes, solicito y exhorto a la representación nacional a llevar adelante las investigaciones pertinentes sobre el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional y llegar hasta las últimas consecuencias por el bien del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática del país. Según los artículos 201 y 93 de la Constitución Política, los miembros del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas desde que son elegidos. Por eso, Ríos Castillo decidió declinar a su inmunidad para que el Congreso procediera a investigar si había cometido alguna inconducta. Con el anuncio de la supuesta renuncia se inició un debate confuso en el Pleno del Congreso. La presidenta Mercedes Cabanillas tuvo que aclarar en varias ocasiones qué se debatía. Sin efecto la votación en el extremo que involucra al señor Ríos, dado que el señor renuncia a esa elección. Incluso en un momento lanzó una frase que revelaría las verdaderas intenciones de esta situación. No nos distraigamos. El tema de fondo es dejar sin efecto esa votación. Nadie cuestionó que la presidenta del Congreso no haya cumplido con su mandato y ejecutado el acuerdo del día anterior.
Sin embargo, el parlamentario Rolando Sousa sí dejó constancia de que no se había cumplido con notificar el nombramiento, lo que hacía más confuso el procedimiento a seguir. Busquemos la forma legal para apartarlo, porque tampoco hemos comunicado que el señor ha sido nombrado. Busquemos la forma legal, pero no estamos de acuerdo, porque no podemos estar de acuerdo en declarar la nulidad de todo el proceso, porque no existe justificación alguna. La elección no era cuestionada. Todos coincidieron en que fue un proceso impecable y que los candidatos elegidos el día anterior cumplían con los requisitos. La representación nacional debe conocer que este proceso de evaluación de los miembros del tribunal duró varias semanas y que durante este proceso de evaluación esta comisión entregó a la representación nacional 17 personas o profesionales que estaban aptos para ser elegidos miembros del Tribunal Constitucional. También tengo la información que ninguno de los miembros que ahora cuestionan el proceso, durante esta etapa impugnaron a tal o cual candidato de los 17 miembros. Señora Presidenta. Señora Presidenta, un grupo de parlamentarios por encargo del Pleno tuvimos la misión de, después de muchísimas horas de trabajo y más o menos alrededor de 71 candidatos, poder definir a 17 candidatos. Estos 17 candidatos no tenían un orden establecido de prelación. De manera que una primera mentira que se ha dicho, señora Presidenta, es de que no se ha hecho caso a la meritocracia, porque habían personas que tenían mayores calificaciones que otras. Falso. Tengo acá en mis manos el acta firmada por toda la comisión, donde se establecen 17 candidatos, todos en igualdad de condiciones. Y esos 17 candidatos, cualquiera, señora Presidenta, podía acceder a ser miembro del Tribunal Constitucional, porque así lo habíamos dicho todos nosotros. En primer lugar, quiero señalar, Presidenta, y esto lo he dicho muchas veces, que la comisión trabajó arduamente y trabajó con muchísima seriedad. Y esto es un tema inobjetable. Y yo suscribo la calidad del trabajo de la comisión, señora Presidenta, que cuando se empezaron a barajar fórmulas, la comisión contaba con 17 personas que tenían suficiencia profesional, que iba de la suficiencia a la excelencia. Y quienes tomamos examen, señores, sí sabíamos quiénes tenían excelencia y quiénes tenían suficiencia. No existió ninguna imputación concreta sobre alguna falta o delito cometido. Quedaba claro entonces que el único gran cuestionamiento a Ríos Castillo era haber participado de un almuerzo en un lugar público. La situación era tan irregular que la bancada de Gana Perú se retiró del hemiciclo y no participó en la decisión. Mercedes Cabanillas tuvo que volver a tomar asistencia y con los presentes aprobaron aceptar la supuesta renuncia de Ríos Castillo a su cargo como magistrado. 63 señores congresistas, 0 en contra y 1 abstención. Aprobado esa nulidad y se aceptó esa renuncia y en consecuencia es nula esa votación en el extremo de el señor Ríos. La indignación suscitada por el almuerzo del escándalo se fumó luego de concretar el retiro de Javier Ríos Castillo del Tribunal Constitucional. Incluso, violando el reglamento del Congreso, los pedidos de investigación de varios parlamentarios para aclarar los vínculos de los comensales fueron derivados a la Comisión de Constitución en lugar de debatirse en el Pleno para conformar una comisión investigadora. Con esta decisión, Javier Ríos Castillo quedaba sin derecho a la defensa y a un debido proceso. No pudo informar y aclarar al Pleno lo sucedido ese día y demostrar que no había cometido falta o delito alguno. Como hemos visto, Ríos Castillo no renunció a su cargo como magistrado, pidió que se le investigara.
pero asumiendo que sí hubiera presentado una renuncia, como dijo Aurelio Pastor, el Congreso no era el indicado para aceptarla. Pastor lo sabía y por eso leyó parcialmente la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional señala en su artículo 16º lo siguiente: el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional vaca por cualquiera de las siguientes causas. Inciso segundo, por renuncia. Lo que el presidente de la Comisión Especial no dijo es que según el mismo artículo 16, las renuncias solo son procesadas por el presidente del Tribunal Constitucional y no por el Congreso. Así ocurrió recientemente con el caso de la renuncia del magistrado Ricardo Beaumont. Sí, efectivamente, hemos analizado la renuncia que formuló el magistrado Beaumont, primero a través del Congreso de la República, quien ha reconducido esta carta al Tribunal Constitucional. El presidente del Tribunal Constitucional, en uso de las facultades que le reconoce la ley, ha decidido rechazar esta renuncia con el respaldo unánime del Pleno del Tribunal Constitucional. Lo mismo debió ocurrir si Javier Ríos Castillo hubiera en efecto presentado una renuncia, como malintencionadamente anunció el congresista Aurelio Pastor. Es decir, la supuesta renuncia debió ser reconducida al presidente del Tribunal Constitucional para que determine si aceptaba o no la misma y decrete la vacancia del cargo. Como hemos visto, la elección de Javier Ríos Castillo, en un proceso impecable según los parlamentarios, es un hecho que continúa vigente y que aún no ha sido completado. El paso siguiente es que el Congreso emita la resolución legislativa dando cuenta de esa elección y que Ríos asuma el cargo. La aceptación de una renuncia nunca formulada en la práctica es una anulación de facto de su elección y por los vicios demostrados en este informe carece de validez alguna. Como hemos visto, los estándares establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar independencia de los operadores de justicia han sido desconocidos por el Congreso de la República y los actos cometidos en 2007. Esta es una situación que está a tiempo de ser corregida por el Parlamento Nacional.